Y tenemos con nosotros al periodista Jean-Michel Carois, quien es corresponsal del diario Le Monde en Francia y ya más dominicano casi que francés. Jean-Michel, muy buenos días. Qué bueno tenerte con nosotros. Buenos días. ¿Qué ha significado esta jornada del día de ayer en París para el diálogo sobre la multiculturalidad en Europa en este momento de crisis? Creo que fue sumamente importante, primero por la cantidad de gente, la movilización extraordinaria. Se dice que fue la movilización más importante de la historia de Francia, más de 4 millones de personas entre París y casi todas las ciudades importantes de Francia. Una movilización de realmente todos los sectores de la población y de todas las comunidades. Había musulmanes, había judíos, había realmente jóvenes, muchas familias que vinieron con sus hijos para precisamente, como declaraba a los periodistas presentes, enseñar que uno de los valores más importantes de la República Francesa es la libertad, igualdad y fraternidad, y la libertad de prensa ha sido reivindicada como uno de los pilares de la República Francesa y yo diría de Europa como civilización occidental. Yo creo que fue una manifestación realmente histórica en ese sentido por la importancia y el mensaje que mandó esa multitud al mundo entero. Jean-Michel, uno de los debates que se generó a propósito del ataque del que fue objeto el semanario Charlie Hebdo era el tema de la libertad de expresión, pero sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos religiosos. Desde tu punto de vista de periodista, ¿qué entiendes respecto a esto? ¿Realmente se está extralimitando la prensa con los temas religiosos? Bueno, yo creo que, como decían, hay leyes, ¿no? Que de cierta manera limitan la difamación, la injuria, pero si no se sobrepasa esos límites, yo creo que la libertad de expresión, la libertad de prensa debe ser defendida y yo creo que eso fue el mensaje en la multitud que estaba marchando ayer en París y en todas esas ciudades francesas. Había personas que dicen, yo no estaba de acuerdo con lo que decía Charlie Hebdo, pero la libertad, como decía Voltaire, ¿no? Que es uno de los filósofos del siglo de las luces, que realmente empezó ese movimiento hacia la libertad. Yo estoy dispuesto a morir para defender el derecho de mi adversario a decir lo que quiere decir. Es un poco el mensaje que estaba dando muchas personas que, por ejemplo, musulmanes o católicos, Charlie Hebdo era sumamente y es sumamente irreverente con todos los poderes, tanto políticos como religiosos, y a pesar de eso mucha gente que no estaba de acuerdo necesariamente con el contenido del semanario estaba marchando para defender su derecho a expresarse. Jean-Michel, yo lo veo así, tal vez como tú lo ves. Tal vez es esa marcha por sus derechos a la expresión, independientemente de tal y como lo dices también, mucho le da la gota hasta que en algún momento no resiste más en el tema de tal vez la burla, es muy delicado el tema religioso, pero yo leí en el día de ayer también ese código de esa marcha tan importante, esa manifestación, como tú dices, la más grande en toda la historia de Francia, también como una marcha en contra del terrorismo. O sea, no es que la libertad de expresión, sino es que aquí no se va a aceptar el terrorismo, ni aquí ni en toda Europa. Ver a Angela Merkel, ver a todos los líderes, a todos los protagonistas, no importa las facciones de Europa que estaban participando en estos momentos, lo veía más como una advertencia al terrorismo, que no se le iba, y vamos a decirlo en términos dominicanos, a coger presión y a permitir que eso se siguiera propagando, ya que en el mismo día de ayer también que tengo entendido a un medio de prensa alemán también tuvo una situación. Y amenaza a un periódico belga importante, Le Soir. Tú tienes toda la razón. Yo creo que eso fue también el mensaje más importante en cierto sentido. Porque fue un mensaje global, ¿no? Había más de 50
representantes de países tan importantes como, bueno, casi todos los países importantes de Europa estaban a nivel de primer ministro, de jefe de Estado, como la canciller de Alemania, la señora Merkel, el primer ministro de Italia, del Reino Unido. Y también hay que subrayar que estaban jefes de Estado de países islámicos, musulmanes, como el caso de Malí o de Jordania. Que no permitirían un Charlie Hebdo en sus países. Claro, pero lo importante es que estaban presentes para decir no le vamos a tener miedo al terrorismo, hay que aislar lo que muchos llaman un cáncer, que inclusive es más problemático para la comunidad musulmana. Y lo importante, yo creo, también fue la presencia masiva de musulmanes franceses. Saben que hay más de 5 millones de musulmanes en Francia. Que guardaban distancia de esos extremistas, porque yo creo que ahí está el mayor... franceses que son musulmanes. Claro, ahí está el mayor peligro, digo yo, mirando hacia el futuro, que, bueno, vimos en los primeros días ataques a mezquitas, que represalias contra la población musulmana que uno podría estar viendo en los próximos meses, incluso pensando en las urnas. Ya, Michelle, mi preocupación, y a varios analistas ayer estaban discutiendo ese tema y coincido, es, bueno, ayer fue una jornada histórica, fue una especie de homenaje nacional, de advertencia nacional para mostrar, ¿verdad?, de lo que están hechos los franceses, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa después? ¿Hacia dónde se mueve ese diálogo? ¿Qué tú crees que va a pasar? Yo creo que eso es el gran desafío que enfrenta la sociedad francesa. Uno de los grandes problemas, yo eso lo digo hace años, es el que no ha podido, el fracaso de la integración de los descendientes de esa migración desde Norteáfrica y desde África subsahariana ahora. Que es un caldo de cultivo para estos grupos extremistas, personas que se sienten marginadas en su propia sociedad. Exactamente, el hecho de que ellos, que son a veces de tercera, cuarta generación, no se sienten integrados, ¿no?, a la sociedad francesa, le empuja hacia esos predicadores radicales del Islam fundamentalista. Uno escuchó testimonios ayer como gente que decía, es la primera vez que canto la Marsellesa en mi vida y tengo 40 años, nunca me había sentido tan francés como hoy. O sea, uno aquí en República Dominicana le cuesta tal vez entender un poco cómo tú puedes haber nacido, estar en tercera generación y todavía no sentir que perteneces. ¿Qué significa eso en Europa, en Francia específicamente? Eso sí es uno de los grandes problemas, y yo creo que hubo para mí una especie de electrochoque, ¿no? Y ojalá que las querellas políticas que vienen con las próximas elecciones, la posición, por ejemplo, del Front National, del Frente Nacional de la señora Marine Le Pen, que no fue la única política importante que no estuvo presente en la marcha. Ojalá que eso no dañe, ¿no?, esa unanimidad. Ella había sido un blanco preferido de Charlie Hebdo. Sí, no creo que eso pase. Sí, pero los otros políticos que estaban presentes también, es decir, no fue la única. Había muchos de los políticos que estaban, y de los líderes religiosos en primera fila de la marcha, que también habían sido atacados o ridiculizados por Charlie Hebdo, y estaban en la marcha, como yo estaba diciendo, para el rechazo al terrorismo y la defensa de la libertad de expresión. Ya, Michelle, hay muchos temas que queremos conversar contigo, pero para cerrar este tema específicamente sobre París, me gustaría saber tu opinión sobre algo. De manera particular me da la impresión como de que hemos dado vuelta atrás con muchos derechos fundamentales. Hemos visto durante los últimos 2 años ataques, por ejemplo, por que no están a favor de la multiculturalidad. Hemos visto ataques a inmigrantes, ataques por libertad de expresión. ¿Estamos retrocediendo en derechos fundamentales? Yo creo que es un movimiento difícil, ¿no? Hay un cambio fundamental de esas sociedades europeas, no solamente la francesa, eso se ve también en países del norte de Europa que supuestamente eran los más tolerantes, Dinamarca o inclusive en Suecia y otros países. Por razones demográficas, la población ha cambiado, la migración masiva
de población de otro color, de otra cultura, de otra religión, ha hecho que hay un problema, como estaba diciendo, de integración, y Europa, para sobrevivir, a mi juicio, tiene que enfrentar ese problema y resolverlo de manera civilizada, ¿no? Es decir, sin violencia. Hubo, después de los atentados, ataques de lugares de culto musulmán, hubo amenazas, y yo creo que eso no es la vía es ver la realidad es un cambio, una constitución de sociedad multicultural, multireligiosa, como lo estaba diciendo, ya el Islam es la segunda religión en Francia. Eso es una realidad que hay que aceptar, y eso es la realidad. Bueno, Jean-Michel, vámonos con el tema haitiano. 5 años después del terremoto, tú conoces muy bien todo lo que está pasando en Haití, todos los avances que se dan. Hay que ver el vaso desde 2 puntos de vista. Yo soy de lo que veo del punto de vista de que no hay un avance. O sea, antes del terremoto ya había una situación, el terremoto le pone otra situación, no solamente de desastre en infraestructura, ahí está el tema de organización, lo que está pasando en Haití 5 años después, que se llegue a un acuerdo en el día de ayer, meramente un acuerdo político. Si nos puedes dar tu punto de vista 5 años después. Bueno, hay que distintos, la situación, la crisis política no ha terminado, yo creo, con el acuerdo que se anunció en último momento ayer para tratar de evitar lo que sí va a pasar, es decir, el vacío de poder por el fin del mandato del Parlamento hoy. Inclusive no se sabe bien si vence al mediodía o al final del día, pero la realidad es que hoy, 12 de enero, estamos sin Parlamento en Haití, lo que quiere decir que no se puede ratificar el primer ministro nominado, Evans Paul, y que la crisis, a pesar de las presiones muy fuertes que hubo en esos últimos días, ayer la embajadora de Estados Unidos fue al Parlamento para tratar de presionar, pero a pesar de eso hay un sector de la oposición, lo que se llama el sector radical de la oposición, que sigue manifestando. Hubo una manifestación hasta ayer también para pedir la renuncia ya no del primer ministro, pero del presidente Michel Martelly, y la organización rápida de nuevas elecciones. Hemos ya comentado ese tema aquí con los amigos del canal, y yo creo que la razón es, sería un poco largo volver, pero lo importante es que ese problema político, esa crisis política, es un obstáculo ahora a la reconstrucción, y como tú decías, falta mucho para reconstruir. Estamos hablando, por ejemplo, de más de entre 70 y 80 mil personas que todavía están en los campamentos de fortuna, ¿no? Sin embargo, se puede reconocer un avance importante. Estamos hablando, bueno, ayer decía la OEA que ya el 94% había retornado a algún lugar, y bueno, conversábamos con personas que han trabajado muy de cerca en el tema de la reconstrucción, y sí se plantea que ya en términos de infraestructura ha habido avances concretos, que sí, ese Haití devastado que estamos viendo en las imágenes dista un poco ya de la realidad actual. Por supuesto, hubo avance. Según el último conteo de Naciones Unidas, de los 12.3 o 4 mil millones, 12.3 mil millones de dólares prometidos después del terremoto por alrededor de 50 países y organizaciones internacionales, el 80% ha sido gastado, es decir, una cantidad de dinero casi de 10 mil millones de dólares. Cuando se ve lo que se ha hecho con eso, uno se pregunta, aparte del dinero, una gran parte no ha llegado a Haití o se ha evaporado, para utilizar una fórmula un poco... Bueno, el propio Martelly decía que de cada dólar llegaba 1 centavo y 99 se quedaba en las organizaciones. Y ya, Michelle, en estos días hemos visto muchas informaciones alrededor de cómo ha aumentado la presión migratoria entre los dos países, cómo hay denuncias de las propias autoridades de una mayor cantidad de personas tratando de ingresar de manera ilegal a la República Dominicana. Tú que siempre estás sobre el terreno, ¿qué opinión tienes sobre este particular? No, yo creo que esa presión migratoria hacia la República Dominicana va a seguir hasta cuando no se resuelven varios problemas. El más fundamental
es estabilidad política en Haití y creación de empleo. Es decir, sin estabilidad política no vamos a ver inversiones que necesita Haití. Las empresas extranjeras, se habla de relanzar el turismo, por ejemplo, fue uno de los objetivos del gobierno de Martelly Lamotte. Pero ¿cómo va a traer turistas en masa cuando no hay seguridad, cuando no hay infraestructura suficiente? Y otra condición que me parece importante es que República Dominicana también tome la medida del lugar para terminar lo que hay que llamar la corrupción en la frontera. Todo el mundo sabe que casi todos los ilegales o los irregulares haitianos que están en el país entraron pagando 3.000 o 4.000 pesos a los militares encargados de cuidar la frontera. Eso no es nuevo, lamentablemente, y yo creo que hasta cuando no haya realmente una conciencia de parte también de las empresas y de los empresarios dominicanos, tanto en el sector construcción, en el sector agricultura, si uno no entiende que claro que regularizar significa pagar un poco más, pagar el seguro social, pagar un poco más sus empleados, pero si uno quiere resolver ese problema hay que enfrentar esa situación aquí y allá. Jean-Michel, hay algo que me preocupa. Ciertamente tienen hasta las 12 del mediodía o hasta las 12 de la medianoche en Haití para llegar a un acuerdo político. Este acuerdo político pudiera traducirse en una mejoría de vida incluso para los propios ciudadanos haitianos. Hay dos aspectos importantes que tratar en el día de hoy antes de ese plazo crítico, que son ley electoral y la ratificación de Evan Paul como primer ministro. En caso de no lograrse un acuerdo, ¿qué estaríamos viendo en Haití a partir de ese momento? No, de todas formas va a ser, si se da el acuerdo, bueno, ayer firmaron varios partidos de la oposición, pero hay que subrayar que no fueron todos los partidos de la oposición, que hay un sector, como yo decía, que sigue radicalizado y pidiendo la renuncia, de la dimisión, la salida de Martelly. En caso de que, porque la Constitución está clara, la Constitución dice que el primer ministro nominado debe ir frente al Parlamento y ser ratificado, su programa y su gobierno deben ser ratificados por el Parlamento. Ya el Parlamento está más de mitad disuelto, porque no, hay un retraso, hay que ver que hay un retraso de más de 3 años en el proceso electoral. Es imposible, ¿no? Organizar las elecciones en el plazo que sería necesario para aplicar de manera estricta la Constitución. Es decir, que yo creo que vamos a seguir viendo una parte, por lo menos de la oposición, criticando y diciendo que lo que se ha firmado no es correcto. Yo creo que la presión internacional muy fuerte ha conducido al acuerdo de ayer y puede conducir a otro acuerdo al mediodía de hoy o más tarde en el día de hoy, pero que eso fundamentalmente no va a resolver la situación. La mejor prueba es que es el 4º acuerdo. Acuérdense que hubo un acuerdo de todos los hoteles importantes. Ya no significan mucho esos acuerdos, entonces. No, yo creo que eso no. Fundamentalmente estamos, el problema que ya hemos hablado en ese canal de legitimidad del presidente Martelly para muchos haitianos. Acuérdense que Martelly no estaba presente en la segunda vuelta, en la última elección presidencial estaba en tercer lugar, bajo presión de Estados Unidos, la OEA, la Comisión de la OEA y de CARICOM impuso, ¿no?, la presencia de Martelly en segundo lugar, en lugar de Jules Celestin, quien era el candidato de René Préval, el expresidente, y yo creo que de ahí viene el déficit de legitimidad de Martelly, que es percibido... Que ha persistido durante todo su gobierno. Sí. Hay protestas desde el primer día. Desde el primer día. Acuérdense que hubo protesta al otro día de su inauguración, de su toma de posesión por su doble nacionalidad. Inclusive se decía que tenía 3 pasaportes y empezó con una oposición en la calle fuerte, ¿no? Bueno.
Bueno, hay que decir que tenemos a nuestro compañero Franklin Guerrero en la frontera. Pronto estaremos haciendo contacto con él. Él va a estar haciendo un reporte desde la frontera del tema migratorio, pero luego desde Puerto Príncipe, sobre todo lo que está ocurriendo en el día de hoy, que se conmemoran 5 años de ese terrible suceso que fue el terremoto que dejó, bueno, las cifras varían mucho de muertos, pero sobre los 200,000 muertos y pérdidas enormes para Haití. Yamichel, muchísimas gracias por acompañarnos y dar un poco de luz alrededor de estos temas internacionales que han copado las informaciones en estos días. Gracias a usted. Gracias, Yamichel.